Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Caminando por fe en el poder de Dios. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El libro de Hebreos fue escrito para exhortar a los creyentes judíos que enfrentaban persecuciones y pruebas a mantenerse firmes en su fe en Jesucristo. El capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fe, donde se presentan ejemplos inspiradores de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vivieron por fe y agradaron a Dios. El versículo 6 sienta las bases fundamentales de lo que significa tener una fe genuina y vivir caminando por fe en el poder de Dios. Este versículo establece dos requisitos esenciales para agradar a Dios. Primero, creer que Dios existe y que no es una invención humana. Y segundo, confiar en que Él recompensa a quienes le buscan con sinceridad de corazón. La primera parte del versículo, donde dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, enfatiza la importancia de creer firmemente en la existencia de Dios. No se trata simplemente de un conocimiento intelectual, sino de una convicción profunda en el Creador del universo y la fuente de toda vida. Creer en Dios es el fundamento sobre el cual se construye la fe. La segunda parte del versículo, donde dice, y que es galardonador de los que le buscan, destaca la naturaleza de Dios como el Señor que recompensa. Él no es un Dios lejano e indiferente, sino un Padre amoroso que responde a aquellos que le buscan con sincero corazón. Esta promesa de recompensa no se refiere necesariamente a riquezas materiales, sino a las bendiciones espirituales y eternas que Dios tiene reservadas para sus hijos fieles. En el contexto del libro de Hebreos, este versículo adquiere una mayor relevancia al mostrar que la fe es el camino para agradar a Dios y perseverar en medio de las pruebas y persecuciones. Los ejemplos de fe presentados en el capítulo 11, como Noé, Abraham, Moisés y otros, demuestran que la fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa en Dios que se manifiesta en obediencia y acciones concretas. Caminar por fe en el poder de Dios implica confiar plenamente en su soberanía, su sabiduría y su capacidad para obrar de maneras que superan nuestra comprensión humana. Significa entregar nuestras vidas a Él y permitir que nos guíe en cada paso del camino, aun cuando las circunstancias sean adversas o incomprensibles desde nuestra perspectiva limitada. Este versículo nos recuerda que Dios no busca seguidores indecisos o escépticos, sino personas de fe firme y confianza inquebrantable en Él. Solo aquellos que caminan por fe en el poder de Dios podrán agradarle y experimentar las bendiciones y recompensas que Él tiene preparadas para los que le buscan con sinceridad. La fe es el pilar fundamental de nuestra relación con Dios, y Jesucristo mismo resaltó su importancia en numerosas ocasiones. Cuando los discípulos le pidieron que aumentara su fe, Jesús les respondió con la parábola del grano de mostaza, diciendo que incluso una fe pequeña como esa semilla diminuta podría mover montañas. Esto nos enseña que la fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad y su enfoque en el poder ilimitado de Dios. Jesús también destacó la necesidad de tener una fe como la de un niño, confiada e inocente para entrar en el reino de los cielos. Los niños confían plenamente en sus padres, sin dudas ni cuestionamientos, y así debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Nuestra fe no debe ser meramente un conocimiento intelectual, sino una convicción profunda que penetre cada aspecto de nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, Jesús enfatizó la importancia de creer en Él como el Hijo de Dios y el único camino hacia la vida eterna. Esta fe en Jesucristo como nuestro Salvador es el fundamento de nuestra relación con Dios
y la clave para experimentar su poder transformador en nuestras vidas. La fe genuina no es estática, sino dinámica y activa. Así como Abraham actuó por fe al obedecer el llamado de Dios, nosotros también debemos vivir cada día caminando por fe, confiando en las promesas de Dios y obedeciendo sus mandamientos. Solo entonces podremos agradarle y experimentar su poder obrando en nuestras vidas. La fe en el poder de Dios debe reflejarse en nuestra vida diaria. Debemos confiar en que Dios tiene el control de todas las situaciones y que puede obrar de maneras que superan nuestras comprensiones. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, debemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En lugar de dejarnos consumir por el miedo o la ansiedad, debemos acudir a Dios en oración, confiando en que Él proveerá y nos guiará. Debemos tomar decisiones basadas por la fe, creyendo que Dios nos dará la sabiduría y la fortaleza necesaria para hacer su voluntad. Caminar por fe en el poder de Dios trae consecuencias positivas y transformadoras en nuestras vidas. Primero, experimentaremos una paz interior que trasciende toda comprensión humana, como promete Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esta paz nos permitirá enfrentar las tormentas de la vida con serenidad y confianza, sabiendo que Dios está en control. Segundo, veremos las obras maravillosas de Dios manifestadas en nuestras circunstancias, incluso cuando parezcan imposibles desde una perspectiva humana. Dios puede hacer lo que es imposible para los hombres, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tercero, serviremos de inspiración y ejemplo para otros, demostrando la realidad del Dios vivo y su poder transformador. Nuestro testimonio de fe podrá impactar vidas y llevar a otros a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Cuarto, recibiremos las recompensas eternas que Dios ha prometido a quienes le son fieles. Jesús dijo: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Estas recompensas celestiales superan infinitamente cualquier dificultad o sufrimiento que hayamos experimentado en esta vida. Sin embargo, si fallamos en caminar por fe, podemos perder estas bendiciones y experimentar consecuencias negativas como la ansiedad, el temor y la falta de paz. Podemos sentirnos abrumados por las circunstancias y perder la esperanza, privándonos de la alegría que Dios tiene para nosotros. Debemos estar alerta a las tácticas del enemigo que buscan debilitar y destruir nuestra fe. Una de las principales trampas es la duda, que siembra incertidumbre y desconfianza en la bondad y el poder de Dios. El diablo intentará persuadirnos de que Dios no cumplirá sus promesas o que no se preocupa por nuestras necesidades. Otra táctica del enemigo es el miedo, que nos paraliza y nos impide avanzar en fe. Puede ser el miedo al fracaso, al rechazo, al sufrimiento o a lo desconocido, pero Jesús nos exhortó repetidamente a no temer porque Él ha vencido al mundo. El orgullo también puede ser una trampa peligrosa que nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades en lugar de depender del Señor. Debemos mantenernos humildes y recordar que todo lo bueno proviene de Dios. Además, debemos estar atentos a los falsos maestros, falsos pastores y falsas doctrinas engañosas que buscan distorsionar la verdad y socavar nuestra fe. Jesús advirtió sobre los lobos con piel de ovejas que intentarán descarriarnos. Para resistir estas tácticas del enemigo, debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y en comunión constante con Él a través de la oración. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios y permanecer vigilantes en todo tiempo. Jesús mismo nos exhorta a tener fe en Dios y en Él como el Hijo de Dios y el único camino hacia la vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 1 nos dice: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Él nos asegura que en el Padre y en Él encontramos la paz y la seguridad que nuestras almas anhelan. Jesús también nos enseña sobre la importancia de la fe a través de sus milagros y enseñanzas. Cuando sanó al paralítico y al ciego, elogió su fe y les dijo que su fe los había sanado. Debemos tener una fe sencilla pero poderosa, creyendo que Dios es fiel a sus promesas y que su poder no tiene límites. En el Sermón del Monte, Jesús nos exhorta a no preocuparnos por las necesidades de esta vida.
sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él proveerá todo lo demás. Esta enseñanza nos desafía a caminar por fe, confiando en la provisión y el cuidado de nuestro Padre amoroso. Debemos mantenernos firmes en la verdad de su palabra y no permitir que nuestra fe sea sacudida por las mentiras del enemigo. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús nos ha mostrado el poder incomparable de Dios y su victoria sobre el pecado y la muerte. Él nos llama a creer en Él y caminar por fe, confiando en que su gracia y su poder obrarán en nuestras vidas de maneras extraordinarias. En nuestro mundo actual, lleno de incertidumbres, desafíos y distracciones constantes, es más importante que nunca caminar por fe en el poder de Dios. Debemos confiar en que Él está en control de todas las situaciones, incluso cuando parezcan caóticas o fuera de control desde nuestra perspectiva limitada. Cuando enfrentamos pruebas en el ámbito laboral, financiero, familiar o de salud, debemos acudir a Dios en oración confiando en que Él nos guiará y nos dará la fortaleza necesaria para superar los obstáculos. En lugar de dejarnos consumir por la ansiedad o el miedo, debemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. En medio de las crisis económicas, sociales y políticas que sacuden al mundo, debemos ser un faro de esperanza y fe inquebrantable. Debemos recordar que Dios es soberano y que su propósito prevalecerá independientemente de las circunstancias cambiantes. En nuestras relaciones personales y familiares debemos caminar por fe, confiando en que Dios nos ayudará a amar y perdonar como Él nos ha amado y perdonado. En lugar de dejarnos dominar por el resentimiento o la amargura, debemos confiar en que Dios puede sanar y restaurar lo que parece roto o perdido. Incluso en las situaciones más desalentadoras o aparentemente sin salida, debemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios puede obrar milagros y abrir puertas que parecen cerradas. Recordemos el testimonio de Job, quien permaneció fiel a Dios a pesar de las pruebas más difíciles y al final fue restaurado y bendecido abundantemente. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad y por tu poder que obra en mi vida. Perdóname por las veces que he permitido que la duda y el miedo debiliten mi fe en ti. Renuevo mi confianza en tu soberanía y en tu capacidad para obrar milagros en mi vida y en las circunstancias que me rodean. Ayúdame a caminar por fe y no por vista, confiando plenamente en tus promesas y en tu amor por mí. Utilízame como un instrumento para compartir el Evangelio y ser un testimonio vivo de tu poder transformador. Que mi vida glorifique tu nombre y anime a otros a acercarse a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.